también es fiscal del caso de los guachiturros de Tumán, y todos lo recordamos por eso. Entonces, no ha dejado de ser fiscal y ya es ministro. Por eso es que este reportaje se llama El Ministerio Público del Interior. Es decir, es esta confusión que alguna bobita candidata del Partido Morado alguna vez respondió en un concurso de cultura general, ¿no? Que creyendo que el Ministerio Público era un ministerio. Bueno, ya lo es. La Fiscalía, el Ministerio Público, es ahora el Ministerio Público del Interior. Bienvenidos al gobierno de Pedro Castillo. Adelante. Esta noche meto a saber quién es el fiscal y al mismo tiempo ministro del Interior, Juan Carrasco Millones. Carrasco es fiscal provincial de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Chiclayo y es conocido como El Duro. Ha sido denunciado además por un periodista y director del diario La Verdad de Chiclayo de usar a falsos colaboradores eficaces para beneficiar a delincuentes y manipular testimonios. Utilizaba delincuentes precisamente para que con su testimonio y su sola palabra vayan otras personas que ahora se demuestran en algunos casos específicos han resultado ser completamente inocentes. En exclusiva, un falso colaborador eficaz de Chiclayo que afirma haber sido beneficiado por el actual ministro del Interior, Carrasco Millones, revela cómo funcionaba esta denunciada red de favores en organizaciones criminales del norte del país. El doctor Carrasco, así como tiene muchos enemigos, también tiene muchos delincuentes los cuales están agradecidos por la impunidad, la cual le facilita el doctor Carrasco Millones para seguir delinquiendo, para seguir actuando. Doctor Carrasco, buenas noches. Doctor Carrasco, ¿cómo está? Le saluda Claudia Toro. El señor Saúl González Cóndor sostiene que usted lo liberó como colaborador eficaz, pero él nunca fue colaborador. Es fiscal provincial y ministro del Interior, un hecho que va contra la ley, pero violando toda norma. Pedro Castillo lo nombró su ministro del Interior sin que previamente haya renunciado. Juan Carrasco Millones ha tenido múltiples casos de corrupción y criminalidad en Chiclayo. Uno de ellos es el caso de los guachiturros de Tumán, que terminó con la rápida encarcelación de Edwin Oviedo por el asesinato de 2 dirigentes azucareros. Él es Carlos Cabrejos Vega, periodista de investigación de Chiclayo y director del diario La Verdad, y sostiene que Carrasco Millones, el fiscal y ministro, tiene muchas cuentas que rendir ante la justicia. En la denuncia que Cabrejos ha interpuesto en la Fiscalía, sostiene que producto de la falsa información brindada por colaboradores eficaces beneficiados por Carrasco, se perpetraron una serie de asesinatos. Uno que ha sido completamente emblemático es el caso de la Hermandad del Norte. Se captó a un colaborador eficaz que ya tenía un código. Se utilizó su testimonio y se envió a prisión a más de 30 personas. Se investigaba la muerte del auditor de la SUNAT. 500.000 soles me está ofreciendo, hablando de las cosas que ellos querían que yo hable y me iban a dar mi libertad. Pero el mío también es más importante. Sí, por favor. Ese colaborador terminó ahora delatando que efectivamente el fiscal Carrasco, el fiscal Germán Montero, un abogado que es el señor Jorge Pérez Cerdán, fueron los que lo utilizaron y los que jamás le cumplieron la promesa de verlo libre. Ese colaborador es conocido como ñoño o carnicero. Lo grave es que el periodista informó de todo este modus operandi que se estaría perpetrando en la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Lambayeque al hoy comandante general de la policía, César Cervantes, cuando este era jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Curiosamente, hoy el jefe máximo de Cervantes es Carrasco Millones, en medio de una avalancha de críticas por ordenar a los miembros de la policía a entrenar a los civiles llamados ronderos. Esta persona llega y nos relata que efectivamente cuando estaba en prisión pagó al fiscal Carrasco. Se vio involucrado en un caso sumamente emblemático conocido a nivel nacional como el Escuadrón de la Muerte. Él asegura que en el Escuadrón de la Muerte utilizó información falsa
para centrar a un grupo de delincuentes que terminaron siendo acribillados. Y además, para salir de prisión, le pagó al fiscal para precisamente lograr su ansiada libertad. En efecto, Saúl González Cóndor estuvo recluido en el penal de Pixi, pero salió en libertad en el año 2015. González afirma que mientras estuvo recluido le entregó al fiscal Carrasco información reservada sobre una banda de extorsionadores a empresarios que operaban fuera y dentro del penal. Cuando la policía acudió a detenerlos, gracias a su información, los 5 sujetos fueron abatidos en una tienda de Quincones. El doctor Carrasco, así como tiene muchos enemigos, también tiene muchos delincuentes los cuales están agradecidos por la impunidad, la cual le facilita el doctor Carrasco Millones para seguir delinquiendo, para seguir actuando. Le hago referencia de algo que ocurrió en el 2012. Un delincuente de un barrio ahí en Chiclayo, 9 de octubre, alias Flaco Arenas, es detenido en posesión de aproximadamente cerca de 400 pacos de pasta básica. A la hora que lo están sacando de su domicilio, grita a voz en cuello que lo llamen a su padrino, al fiscal Carrasco Millones. Salió en libertad esa persona a los 2 días. Pero hay más en estos testimonios contra el fiscal y ministro Carrasco Millones. González Cóndor sostiene que nunca fue un colaborador eficaz, pero, dice, salió en libertad luego que el fiscal Carrasco Millones incurriera en una falsedad. Cerraron la puerta y comenzó a conversar el fiscal Carrasco Millones con la jueza, refiriéndole que yo era el muchachito que había colaborado con las extorsiones. Dijo, él es el muchachito que nos ha ayudado con el tema de huachiturros. Yo no contaba con ninguna de esas informaciones de esos 4 casos que me estaban agregando. Falsas compras de información. Incriminar a personas lo llevan a prisión. Se acogen a colaboraciones eficaces solamente para obtener la salida. Se compran las informaciones, se negocian los códigos adentro. Tengo conocimiento que hay personas que tienen hasta 2 y 3 códigos, cosa que no lo ampara el Código Procesal Penal. Y cuando veo la magnitud del caso, es que yo elaboro un documento, le toco la puerta al fiscal Chávez Cotrina, me reúno con él y le cuento todo lo que estaba pasando en el norte, específicamente con el señor Carrasco Millones, donde yo le revelo una serie de actos de 7 hechos específicos. Doctor Carrasco, buenas noches. Doctor Carrasco, ¿cómo está? Le saluda Claudia Toro. El señor Saúl González Cóndor sostiene que usted lo liberó como colaborador eficaz, pero él nunca fue colaborador. Quisiéramos pedir una entrevista para poder conversar. ¿Podemos llamarlo en media hora? Doctor Carrasco, ¿me escucha? Colgó el ministro del Interior, Carrasco Millones. Evidentemente, esto toca el problema relativo a la veracidad de las declaraciones de los colaboradores eficaces. Justamente una de las reformas que está pendiente en esta regulación es cómo controlar esa veracidad, porque muchas veces los fiscales pueden tratar de acomodar la declaración de un testigo, un colaborador eficaz, a una versión que no necesariamente es cierta. Echa la ley, echa la trampa, reza un viejo refrán. Carrasco Millones pasó de tener el poder de encarcelar y liberar a dirigir a la gloriosa Policía Nacional ante un poder judicial ausente y un gobierno plagado por la ilegalidad. Bueno, ya esto no escandaliza a nadie. El fiscal ministro o ministro fiscal